Buen día, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para meditar en la palabra del Señor. La reflexión de este día la he titulado Bendiciones a la obediencia a la palabra. Y a manera de introducción me gustaría decir que todos nosotros queremos que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que si queremos que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas, necesitamos caminar en obediencia. Un acto de obediencia a la palabra de Dios es más importante que todo lo que conozcamos de Él. Es más importante obedecer a la palabra de Dios que escuchar muchos sermones. Muchos de nosotros, queridos, no somos bendecidos no porque no tengamos palabra de Dios para nuestras vidas o no porque nos falte promesa de Dios, sino por falta de obediencia. Dios quiere hacer el milagro, pero necesita nuestra obediencia. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios. La obediencia es lo que hace la diferencia entre los hacedores de la palabra y los oidores de la palabra. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos en cuanto Dios se manifestó, Dios obró, cuando sus hijos fueron obedientes. Por ejemplo, cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y detrás tenía el ejército del faraón, sobre ellos casi. El Señor le dijo que levantara la vara que tenía en su mano y el mar se iba a abrir en dos. Moisés levantó la vara y el mar se abrió en Dios. Dios hizo el milagro, pero Moisés fue obediente a la palabra del Señor. De igual manera, Dios le dijo al pueblo de Israel que diera 7 vueltas alrededor de Jericó, y al 7º día que tocaran las trompetas y alzaran la voz, que gritaran. Y cuando ellos lo hicieron, cuando ellos obedecieron a la palabra de Dios, Dios derribó las murallas. Otra vez el milagro lo hizo Dios, pero ellos fueron obedientes. Asimismo, queridos hermanos, en nuestras vidas, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, si queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros, necesitamos ser obedientes. Dios requiere nuestra obediencia. Por eso es que debemos tomar esta firme determinación de ser obedientes a la palabra de Dios. En este día me gustaría junto a ustedes meditar en las bendiciones que recibimos cuando nos decidimos a caminar en obediencia. En primer lugar, hermanos, caminar en obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Jesús lo enseñó. Dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre le amará al que me ame, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Otra versión al final de este versículo dice: y yo me manifestaré a él. Si en este día preguntara a quienes me escuchan si amamos a Jesús, estoy seguro que la mayoría me respondería que sí. Pero a la luz de este versículo, donde dice: el que realmente me ama conoce mis mandamientos, si les preguntara si conocemos los mandamientos de la palabra de Dios, estoy seguro que serían menos los que dirían que sí. Pero si seguimos leyendo el versículo, lo que dice: el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Y si yo sigo preguntando y les digo cuántos obedecemos la palabra de Dios, estoy seguro que aún serían mucho menos los que digan sí. En este verso, el Señor afirma que si realmente amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrar ese amor haciendo por lo menos 2 cosas. Primero, conociendo los mandamientos, conociendo la palabra de Dios, y en segundo lugar, obedeciendo esa palabra. Pero este verso dice algo más. Dice en la segunda parte: si alguien me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Aquí dice que si obedecemos la palabra, el Padre y Jesús nos amarán, pero no solamente a eso, sino que se manifestará a nosotros. – Esto quiere decir que si somos obedientes a su palabra, Él nos bendecirá, Él nos ayudará,
Él nos defenderá en todo tiempo. Él estará con nosotros. Esta es una hermosa promesa. Como diría el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8 y el versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la pregunta es, ¿qué implica obedecer a Dios? En Hechos del capítulo número 5, versículos 17 al 19, encontramos una historia que nos ayudará a entender mejor esto, qué implica obedecer a Dios. Pero antes de leer este pasaje, me gustaría decirles que el Señor había enviado a los discípulos a testificar, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él les había dado esta gran comisión y les dijo, vayan y hagan discípulos. Y ellos se fueron, ellos obedecieron a la palabra y ellos estaban poniendo en práctica la palabra que Dios les había dado. Y en este pasaje dice que mientras que ellos obedecían ese mandato del Señor, dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Este pasaje nos relata que por ser obedientes, los apóstoles fueron perseguidos y fueron arrestados en la cárcel. Hermanos, tenemos que entender y conocer que la primera cosa que vamos a experimentar cuando somos obedientes a la voz de Dios, en algunos casos va a haber oposición. Los apóstoles decidieron obedecer a Dios y encontraron oposición, y esto los llevó hasta la cárcel. Esto puede suceder también con nosotros. Cuando nos decidimos obedecer a Dios, muchas veces vamos a encontrar oposición. Cuando nos decidimos a comprometernos con el Señor, cuando decimos yo voy a seguirle, yo voy a obedecerle, yo voy a ser un mejor esposo, un mejor padre, yo seré un mejor trabajador. Cuando decimos esto, cuando nos decidimos a hacer esto, se va a levantar un problema quizás en el matrimonio, o de repente en la familia, o un problema en el trabajo. Parecería que cuando decidimos dar este paso de obediencia, el enemigo trae oposición. Pero ¿saben por qué, queridos? Hay una razón por qué sucede esto. Porque el enemigo sabe que caminar en obediencia significa caminar en una estrecha comunión con Dios. Y al enemigo definitivamente no le gusta esto. Pero el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 21 que estamos leyendo, dice algo más. El que me ama conoce mi palabra y la obedece, y al que me ama mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Obedecer a Dios, aun cuando tengamos oposición, significa caminar bajo la bendición de Dios. Si tú eres obediente a la palabra del Señor, de seguro Él te bendecirá. Cuando decidimos obedecer a Dios, Él se convierte en nuestro protector. En esta historia que estamos leyendo de Hechos, dice que esa misma noche vino el ángel del Señor y abrió la puerta de la cárcel y lo sacó en libertad. Qué lindo es saber, hermanos, que aunque la obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia, queridos, es el camino más seguro. ¿Y saben por qué? Porque el lugar más seguro para una persona, para un hijo de Dios, es estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú le obedeces a Dios, Él te protegerá. Cuando tú obedeces a Dios, el enemigo puede meterte en la cárcel, pero Dios tiene la llave de esa cárcel y no hay cárcel que Dios no pueda abrir. Querido hermano y hermana, si vas a ser obediente, posiblemente vas a sufrir oposición, pero recuerda, el Señor estará contigo. Él te protegerá. Él te librará de la mano de tus enemigos. Su promesa sigue en pie. Su promesa siempre se cumple. Él dijo, yo me manifestaré a Él. Y lo cumplió. Caminar en obediencia es caminar bajo la bendición de Dios. Es por esta razón, hermanos queridos, que quizás el enemigo hará lo imposible para desviarte del camino. Él tratará de oponerse. Él tratará de impedir que andes en obediencia. Porque sabe que si tú caminas en obediencia,
Eso te llevará a caminar en una estrecha comunión con Dios, te llevará a una vida abundante, a una vida en plena comunión con tu Dios. Recuerda que todos los hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, vamos a pasar por esta prueba de la obediencia. Cuando tenemos que escoger entre obedecer a Dios en lugar de seguir la corriente del mundo, en obedecer a Dios antes que agradar al mundo o gozarse en los deleites de este mundo, en obedecer a Dios y aún no seguir nuestros propios planes. Es hermoso que vivamos en obediencia como dice la palabra del Señor, y Él estará con nosotros siempre. En segundo lugar, las bendiciones de la obediencia. Saben, hermanos, que hay bendiciones como resultado de nuestra obediencia. El apóstol Pablo lo enseñó en Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El énfasis del apóstol Pablo en este versículo no está en lo que aprendieron, tampoco está en lo que él dijo y tampoco está en lo que Pablo hizo. El énfasis está en estas palabras: no dejen de poner en práctica lo que aprendieron, lo que vieron, lo que escucharon. En otras palabras, pongan en práctica lo que les enseñé. Pongan en práctica lo que han aprendido. Pongan en práctica lo que han visto. La clave aquí es poner en práctica lo que hemos aprendido. La clave es obedecer la palabra del Señor. Porque, queridos, no solo se trata de escuchar la palabra de Dios. No solo se trata de aprender más de Jesús. No, se trata de ser obediente a la palabra del Señor. Dios quiere que seas obediente a sus palabras. Las palabras finales de este versículo dice: si ustedes ponen en práctica mi palabra, entonces, y yo agregaría, solo entonces, o como consecuencia de esto, el Dios de paz estará con ustedes. ¡Qué tremenda declaración, hermanos! Esta es una declaración tremenda del Señor en su palabra. Dice: el Dios de paz estará con ustedes. Miremos bien por un ratito lo que dice. No está diciendo aquí que la paz de Dios estará con ustedes. Está diciendo que el Dios de paz estará con ustedes. Porque una cosa es decir que la paz de Dios estará con ustedes y otra cosa es decir que el Dios de paz estará con ustedes. Hay una gran diferencia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios mismo estará con nosotros. Dios, con todas sus bendiciones, no solamente con la paz, será sobre nuestra vida. Hermanos, esto se aplica en muchas áreas de nuestra vida. Una cosa es tener la sanidad de Dios, otra cosa es tener a Dios, el sanador de nuestras enfermedades. Una cosa es tener la paz de Dios, la cual en sí es una bendición grande, pero otra cosa es tener al Dios de paz con nosotros. Tener la paz de Dios es tener solo una bendición, pero tener al Dios de paz es tener la fuente de toda bendición. Cuando tú aplicas la palabra, cuando la pones por práctica en tu vida, hermano, cuando crees lo que Él te está diciendo, en otras palabras, es como que te pones de acuerdo con Dios. Es como si le dijeras: sí, Señor, aunque yo no lo entiendo bien, aunque no lo comprendo todo, yo estoy de acuerdo contigo y lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios te dice, hermano querido, esposos amen a sus esposas como a sí mismos. Cuando la palabra de Dios te dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el Señor nos dice allí en Pedro, el apóstol Pedro, esposos traten a sus mujeres como el vaso más frágil. Cuando tú obedeces la palabra, cuando la llevas a la acción, tú le estás diciendo con tu comportamiento, con tu actitud: Señor, estoy de acuerdo contigo. Señor, creo que lo que tú me estás diciendo es lo mejor para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para todos. Y como resultado de esta obediencia a esta palabra del Señor, el Dios de paz estará contigo, con tu esposa y con tu familia. ¡Qué linda promesa! Es cuando obedecemos su palabra, es que Dios envía la bendición sobre nosotros.
Otra vez quiero enfatizar esto, queridos hermanos. No se trata de cuánto sabemos las Escrituras. Se trata de poner en práctica lo que sabemos de las Escrituras. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y poner en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Porque Dios respaldará su palabra. Cuando obedezco su palabra, es ahí que esa palabra cobra vida, no antes. Es ahí que la palabra de Dios es eficaz. Es ahí que la palabra da fruto. Es ahí que la palabra prospera. Cuando yo obedezco su palabra, es que la bendición viene sobre nuestra vida. La bendición viene cuando yo obedezco la palabra del Señor. Queremos que la paz de Dios o que el Dios de paz esté con nosotros. Queremos recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas y la familia. Obedezcamos entonces lo que el apóstol te dice hoy. No dejes de poner en práctica todo lo que has aprendido y todo lo que recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Si obedecemos y ponemos en práctica lo que Dios nos manda, el resultado será que el Dios de paz estará con nosotros. Hay bendición en la obediencia. Hay bendiciones que siguen a la obediencia. Si somos obedientes, las bendiciones vendrán sobre nosotros. Y el siguiente punto es que primero es la obediencia, después es la bendición. El apóstol Juan lo enseña en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22. Ahí dice, y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos, es decir, porque obedecemos su palabra y hacemos lo que le agrada. Recibimos lo que pedimos cuando somos obedientes a su palabra y cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan. Juan, queridos, era un discípulo del Señor, un discípulo, no cualquiera, era el discípulo amado de Dios, de Jesús. Juan siempre estaba cerca de Jesús y Jesús lo amaba de una manera especial y en varias oportunidades se lo demostró. Pero es interesante que Juan en este verso no dice que recibe todo lo que pide porque Jesús lo ama o porque él era alguien especial para Jesús, no, sino dice porque obedezco su palabra y hago lo que a él le agrada. Déjame decirte, querido, que Dios no tiene favoritos. Los favoritos de Dios son los que obedecen su palabra. Si tú quieres ser un favorito, un amado por el Señor, obedece su palabra. Porque aquí dice muy claro, ¿no? Recibimos lo que pedimos cuando obedecemos la palabra de Dios. Es cuando empezamos a obedecer la palabra. Es que Dios traerá la respuesta a nuestras vidas. Aquella pregunta, aquella solicitud que estamos haciendo a Dios se hará efectivo en nuestra vida cuando comenzamos a obedecer su palabra. No esperemos tener la respuesta de Dios a cualquier petición que hayamos hecho, sino obedecemos la palabra de Dios. Si no somos obedientes, si no estamos en comunión con Dios, hermanos, por más que oremos, por más que clamemos, no vamos a recibir la respuesta del Señor, porque dice aquí la palabra de Dios que recibimos lo que pedimos cuando obedecemos su palabra y cuando hacemos las cosas que a Él le agradan. Muchos quieren que Dios responda para empezar entonces a obedecer. Que Dios responde primero y después vamos a obedecer, hermanos. Esto no es así. Empieza a obedecer primero a Dios y Dios empezará a responder tus preguntas, tus peticiones. Queridos, no podemos negociar con Dios. No podemos decirle al Señor, si tú me respondes, o si tú me bendices, o si tú me haces este milagro, o si tú me prosperas, yo te voy a obedecer. No, hermano. Lo que el Señor dice es, si me amas, obedece mis mandamientos. Y vamos a recibir lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Dios le agrada. Primero obedezcamos a Dios, sigamos a Dios, sigamos sus pisadas y como consecuencia las bendiciones del Señor nos van a seguir. Entonces vamos a ver las respuestas a nuestras peticiones. La bendición de Dios, dice su palabra, empiezan cuando obedecemos su palabra. Hay un pasaje muy hermoso que habla de las bendiciones, pero también habla de las bendiciones. Ahí en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, es un pasaje precioso que todo cristiano debe leer.
Y empieza diciendo esto y habla de la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y continúa diciendo este verso: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y de ahí, del 3 al 14, hay una serie de bendiciones que muchas veces nosotros las repetimos, pero el énfasis está, y así empieza este capítulo, diciendo: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente su palabra. Si obedeces al Señor, lo repite, tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Esta palabra sí es una condicional. Es decir, todas estas bendiciones serán efectivas en tu vida, pero si primero obedeces al Señor. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Rápidamente quiero leerlas porque son muy hermosas. Y dice así: tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y escucha otra vez, lo repite la obediencia. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como un pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Otra vez, habla de obediencia. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. 5 o 6 veces repite: si obedeces al Señor y cumples su palabra. Si obedeces al Señor y cumples cuidadosamente su palabra, serás bendecido. Este es el orden correcto, queridos hermanos. Primero la obediencia y después viene la bendición. Si obedeces, entonces, y solo entonces, no al revés, vendrá la bendición. Si quieres ver respuestas a tus peticiones, ver respuestas en tu vida, las promesas de Dios cumplidas en tu vida, entonces empecemos a poner por obra, empecemos a obedecer sus mandamientos. Y en cuarto y último lugar, hermanos, obedecer a la palabra de Dios trae alegría a nuestros corazones. El apóstol Santiago lo enseñó allí en Santiago capítulo 1, versículo 25. Este Santiago era hermano de Jesús y él enseñó así a los discípulos: si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. La recomendación aquí del apóstol Santiago es: pongan su atención en la palabra de Dios. Es decir, lean la palabra, mediten en la palabra, estudien la palabra. Como dice la misma palabra, escudriñen la palabra, memoricen la palabra. A eso se refiere cuando Santiago dice: pongan su atención en la palabra de Dios. Y como dice la segunda parte, y si ponen atención y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Si tú eres obediente a la palabra del Señor, eso traerá felicidad a tu vida. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe es aumentada, porque dice la palabra de Dios en Romanos
10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú la pones en práctica, ¿sabes qué? Trae alegría a tu corazón. Hermano querido, y es hermoso. Y ahora te explico por qué trae alegría a tu corazón. Porque ves las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Al contrario, cuando tú escuchas la palabra del Señor y no la obedeces, cuando no la pones en práctica, aquello que aprendes de la palabra de Dios, aquello que te enseña la palabra de Dios, lo que viene a tu vida no es alegría, sino frustración. Porque cuando escuchas la palabra de Dios un domingo, estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, y tu fe crece, y te da ánimo, te da esperanza que sí, las cosas pueden cambiar, ¿sí? Y quizás trae alegría a tu corazón un poco y te sientes protegido por el Señor. Pero eso se produce en un momento de ánimo, un momento en que estás en contacto con la palabra. Pero si no obedeces lo que la palabra misma te enseña, si no la pones en práctica, eso mismo te va a traer frustración, porque va a pasar el tiempo y vas a ver que no pasa nada en tu vida. Y por cierto, hermano, no vas a ver nada que pase en tu vida hasta que empieces a caminar en esa palabra, a confiar, a creer en la palabra que Dios te da. Hasta que no empieces a obedecer, esa palabra no será realidad en tu vida, ¿no? Querido, la palabra de Dios es útil para muchas cosas. La palabra de Dios te puede salvar. La palabra de Dios te puede sanar. Es útil para prosperarte. Es útil para bendecirte. Es útil para restaurarte. Es útil para levantarte si estás caído, para animarte, para transformar tu vida, para alentarte. Pero esa palabra se hace efectiva solo si la pones en práctica, si la obedeces, si caminas sobre ella. Eso traerá satisfacción a tu vida porque vas a ver el milagro que esperas. Vas a ver los resultados que estás anhelando ver en tu vida. Y al ver los resultados, eso va a traer alegría a tu corazón. Esta semana estamos estudiando el libro de Hechos y me impactó cuando estábamos estudiando en el capítulo 9, ahí, versículo 34, la vida de Eneas. La vida de Eneas era un discípulo de Dios que estaba postrado 8 años en su cama como paralítico. No sabemos la razón, pero ahí estaba. Imagino lo triste que se encontraba, sin esperanza, sin futuro, frustrado. Pero vino Pedro y Pedro le dijo lo siguiente: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. ¿Por qué? Porque Eneas escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Dice aquí, enseguida se levantó, creyó la palabra. Que Pedro le dijo, Jesucristo te sana. Y en esa fe, levántate y haz tu cama. No necesitas más tu cama. Y él se levantó. El obedecer la palabra trajo alegría en su corazón. Porque ya no estaría más postrado en esa cama. Él dejó esa cama que por 8 años le había cobijado. Pero si no hubiera obedecido la palabra de Dios, no hubiera pasado nada. Él hubiera seguido ahí, enfermo y triste. Pero el obedecer la palabra de Dios le trajo alegría. Hay muchos ejemplos en la palabra. Déjame referirte a uno más en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Naamán el leproso? Él estaba leproso. Y él vino a Israel pensando en que el profeta de Dios puede sanarlo. Y el profeta le dio una orden y le dijo, váyase al río Jordán y métase 7 veces en el río. Y él se enojó y se fue. Y dijo, no, ese río es sucio. En mi tierra, en Siria, hay ríos mucho más limpios. Pero trataron de convencerle sus amigos que le acompañaban, los militares ahí, y él volvió. Y dice la palabra de Dios que él, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Qué gran gozo tendría Naamán ahora, porque era sano de la lepra. La lepra en aquel entonces era como el cáncer, incurable, o el SIDA, que lleva a la muerte.
No había curación y los separaba de la familia y aún de la ciudad. Pero Dios les sanó. Y dice la palabra de Dios que su carne se volvió como la carne de un niño, tan suavecita. Y ahora tenía gozo en su corazón. ¡Qué gran gozo! ¿Qué es lo que produjo el gozo en su corazón, hermanos queridos? El obedecer la palabra. Por esa razón Santiago tenía razón Santiago cuando dijo ahí en el capítulo 1, versículo 25, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Serán felices. A manera de conclusión, queridos hermanos, el Señor nos dice hoy en su palabra, si tú realmente me amas, dice Jesús, conoce mis mandamientos y obedécelos. Pablo te aconseja en Filipenses 4:9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Juan afirma, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y Santiago asegura que si ustedes ponen atención a la palabra y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es la recomendación de Jesús, de Pablo, de Juan y de Santiago. Hermanos queridos, en la palabra tenemos tantas promesas de Dios para nosotros, pero nada sucederá hasta que no seamos obedientes. La palabra de Dios es viva y eficaz. El problema no está en la palabra, el problema está en nuestra obediencia. ¿Estamos obedeciendo los mandatos de Dios? ¿Conocemos la palabra de Dios y la obedecemos? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto porque Moisés fue obediente a la palabra de Dios. Al levantar la vara de Dios, Dios hizo el milagro. El mar rojo se partió en dos. Naamán el leproso fue sano completamente porque obedeció la palabra e hizo como Dios le indicó. Y Dios hizo el milagro, le sanó de su lepra. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es que seamos obedientes. Del milagro se encarga Dios. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Dios hará lo imposible. Las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida si somos obedientes. No necesitamos tener una super fe, sino ser obedientes a su palabra. Hermano querido, no importa en cuál cárcel te encuentres hoy. Es posible que sea una cárcel física, pero también es posible que sea una salud quebrantada, o quizás sea un problema financiero, o de repente es un problema familiar. Recuerda, querido hermano, el Señor tiene las llaves para abrir esa cárcel y que quedes tú libre. Tú te encargas de obedecer la palabra y Dios hará el milagro. Él enviará al ángel que abrirá las puertas de la cárcel y serás libre. Es por eso que la decisión que debemos tomar nosotros es que así vengan las pruebas, así venga oposición, así venga el desierto, así nos cueste, yo decido caminar en obediencia a Dios. Yo decido hoy obedecer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo voy a ser fiel, yo voy a ser obediente, yo voy a mantener los principios de Dios, yo voy a guardar los valores del reino. No me voy a contaminar, porque caminar en obediencia es caminar en la bendición de Dios. Si esto hoy lo decides, dice el Señor, el Dios de paz estará contigo. Recibirás lo que pides porque obedeces su palabra y haces las cosas que le agradan. Y Él te dice, si obedeces mis palabras, serás feliz en todo lo que hagas. Te pregunto hoy, ¿quieres hacer un compromiso con Dios? De una vez por todas, hoy quieres ser obediente a su palabra. Si tu decisión es sí, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te pido perdón porque no he sido obediente a tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, te he pedido cosas, pero no he sido obediente? He pensado que solo basta con pedirte, pero ahora entiendo, Señor, que lo primero que tú deseas es mi obediencia, que te sea fiel y que haga las cosas que a ti te agradan. Ayúdame, Señor, a amarte como tú lo pides. Ayúdame a conocer y obedecer tu palabra. Y, Señor, yo creo lo que tú dices, que el Dios de paz estará conmigo
si yo obedezco la palabra. Muchas gracias, Señor, por tus promesas y por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda, querido hermano y hermana, la mejor ofrenda que puedes dar a Dios es tu obediencia. Recuerda que la obediencia es el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios. Recuerda que hay bendición en la obediencia y que sobre todo el Señor nos pide que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Que el Señor te bendiga. Amén.